Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Siempre es bueno estar en su casa. De alguna u otra forma, si venimos cansados, si venimos alegres, eh, o a veces si no queremos venir, siempre es bueno estar acá. A pesar de todo, a pesar de que no haya ido mal en el trabajo, usted tiene que creer que cada vez que llega a su casa, usted tiene una nueva oportunidad para acercarse al Señor, para aprender de Él. Y con esa misma actitud, uno tiene que llegar con humildad. Eh, y una de las cosas importantes que el Señor nos quiere hablar hoy es sobre lo que nosotros somos como personas. Cada vez que nosotros vamos a algún lugar y nos presentamos, claro, decimos nuestro nombre, tal vez decimos nuestra edad, dónde vivimos, pero cuando ya hablamos con más confianza, empezamos a decir cuál es nuestro oficio, a qué nos dedicamos. Porque tarde o temprano algo tenemos que hacer con nuestra vida, ¿cierto? Así dice el mundo, ¿cierto? Para que seamos alguien en la vida. Ya somos hijos de Dios, con eso basta y sobra. Pero hay un momento en que nosotros toma nuestro gusto, nuestros anhelos, nuestros sueños y se transforman también en un oficio. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que fue carpintero. Pero ese carpintero no solamente era de madera, sino que era todo tipo de piedras y metales. O sea, ahora se nos abre un poquito más el entendimiento y vemos que Jesucristo no era solamente un carpintero de madera, sino que era mucho más profesional de lo que nosotros pensábamos. Y usted me puede decir, no, yo soy, no sé, manejo camiones, yo soy conductor profesional, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy programador, yo soy diseñador. Un sinfín de cosas, pero es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero Jesucristo, claro, su oficio era de carpintero, pero ¿usted cree que Él vino a hacer ese oficio? ¿Qué oficio vino en verdad a hacer nuestro Jesucristo? Nuestro Rey, ¿usted lo sabe, hermano? ¿En qué me beneficia a mí saber qué oficios vino a hacer Jesús en un torno espiritual, en torno a lo que el Padre le envió a hacer a Jesucristo? ¿Será esto trascendental en mi vida poder conocerlo? Claramente. Entonces yo quiero que vayamos a Lucas 4, del 15 al 22, para que leamos esta historia maravillosa acerca de Jesucristo, de lo que Él vivió en ese momento. Entonces en Lucas 4, del 15 al 22, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Cierre sus ojos, hermanos. Oremos. Grande eres tú, Señor Jesús. Eres tan bueno, Padre amoroso. Tus misericordias se renuevan cada día y no lo merecemos, Señor. No merecemos que despertemos cada mañana, Señor, con fuerzas, sanos para ir a nuestro trabajo. Pero tu misericordia, Señor, tu bondad es tan grande, Señor. Y por eso te agradecemos, porque hoy podemos estar aquí también para honrarte, para bendecirte. Sabemos que los días, Señor, se hacen cortos, las horas, pero este es el mejor momento, Señor, el acordarse de ti, el buscarte, el estar cerquita tuyo, Señor.
Pon en este tu pueblo, Señor, el entendimiento. Que tú hables a cada corazón, a la medida del Espíritu Santo, Señor. Porque sabemos que eres poderoso para hablar a cada corazón, Señor. Aunque la palabra sea la misma, tú hablas a cada corazón. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un poquito de trasfondo para esto. Antes de que Jesucristo empezara a enseñar en las sinagogas de ellos, o no que empezara porque ya Jesús sí enseñaba, ¿qué pasó antes? Y antes de esto, Jesucristo le ganó a Satanás el diablo en la tentación, en una cumbre, cuando quería convertir las piedras en pan. Entonces vemos cómo Jesucristo le dio un duro golpe a Satanás. Luego empieza a predicar y a hacer milagros. Y ahora en el versículo 14, luego de predicar y de hacer milagros, empieza esto. El versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, el Espíritu se dejó guiar por el poderoso Espíritu Santo para hacer la voluntad de quien le había hablado al Espíritu Santo. Y lo llevó a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces vemos cómo Jesús era glorificado. Él estaba enseñando, predicaba, hacía milagros y él empezó a tener muy buena fama. Y vemos cómo en un principio no había odio, ¿cierto? No había malos entendidos, no había pleitos. Si usted se fija ahí, se difundió toda su fama. Veamos el versículo 15 y es donde empieza el ministerio popular de Cristo. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Cada vez que él enseñaba en estos templos pequeños, ¿cierto? Porque el gran templo era el templo de Jerusalén, donde todos los israelitas debían ir en un momento del año. Acá era glorificado, decía ellos, gloria a Dios, estas enseñanzas son con autoridad, son con ejemplo. Porque eso decían de Jesús, no como los fariseos. Entonces, luego de él haber predicado en otros lugares y haber ganado reputación, tuvo la oportunidad de enseñar en una sinagoga, ¿cierto?, de donde él había nacido, donde él había sido criado. Era una oportunidad. Veamos el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿cierto? Y en el día de reposo, usted sabe que el día de reposo es el sábado, ¿cierto? El sábado. Entró en la sinagoga, era el día donde uno iba a aprender del Señor, donde se dedicaba completamente. En realidad uno se disponía a que todo lo que hubiera ahí, yo lo reemplazaba, todo lo físico, por lo espiritual. A mí la comida era necesaria, pero lo más importante, ¿cierto?, para ellos era estar en la sinagoga, la espiritualidad. Entonces, él entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recuerde que en las otras sinagogas Jesús se levantó a leer o hacía otras cosas, para los que leyeron, para los entendidos. Si alguien puso un poquito de atención, es muy bien, no leía, sino que en las otras sinagogas solo enseñaba. Entonces, acá nosotros remarcamos la humanidad del Señor Jesús y lo tangible de su existencia. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo iba todos los sábados a congregarse en la sinagoga. Porque Él, siendo Dios, pudo haber dicho, no, voy una vez al mes o una vez al año. Pero Él sabía que su existencia dependía netamente de amar a Dios, de estar junto a Él. Por eso es tan importante, ¿cierto?, venir a su casa a conocer más de Él, a estar junto a Él, a volver nuestro corazón.
Entonces vemos la fidelidad de Cristo yendo cada sábado a reunión. Entonces era costumbre, porque Él se levantó a leer, y era costumbre de los rabinos o maestros, en este caso de la sinagoga, que leyeran y que expusieran la palabra. Entonces, cada sábado en la sinagoga tenían 7 lectores. El primero, obviamente, ¿quién era? El sacerdote. Segundo, un levita. Y luego los 5 israelitas de la respectiva sinagoga. Entonces, para que Jesucristo pudiera leer, ¿qué tenía que ser? Miembro de esa sinagoga. ¿Usted cree que si usted va una vez al mes le hubieran dejado leer a Jesús? No. Y ahí podemos ver la humanidad de Cristo de decir, yo necesito estar ahí. Yo necesito, usted diga, yo necesito estar en su casa. Si Jesús lo hizo, el perfecto, ¿cómo yo no? Que soy imperfecto. Entonces, claramente Jesús había sido un miembro activo por mucho tiempo, ya que en las demás sinagogas solamente podía enseñar, no leer. ¿Ya? Veamos el versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces, Jesucristo no fue precisamente a buscar Isaías, ¿cierto? Porque podremos decir, no, Jesucristo preparó todo, y esto es humano. No. Vemos que a Jesucristo le entregaron el libro que correspondía. Vemos claramente, ¿y qué halló? El lugar donde estaba escrito. Jesús no buscó lo que le convenía, sino que Él buscó la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿cierto?, buscamos lo que nos conviene y no la voluntad de Dios. Y vemos cómo Jesucristo tan humildemente dice, no, yo voy a esperar lo que Dios, o lo que el Padre tiene para mí en este momento. Entonces le fue dado el libro de Isaías y dice que la tradición de la sinagoga ese día particular correspondía a Isaías 61 del 1 al 2. Jesucristo no dijo, voy a leer esto a propósito. Él encontró, al abrir el pergamino, que ese día tocaba Isaías, bueno, para nosotros es Isaías 61 del 1 al 2, pero cuando Jesucristo abrió el libro, no existían ni los versículos ni los capítulos, sino que Él leyó lo que correspondía que tenía que leer. Y se halló el Isaías 61 del 1 al 2. Y nosotros podríamos ver paralelamente qué dice Isaías y lo que dice Lucas. Si podemos poner Isaías 61 del 1 al 2. Y si usted tiene en su Biblia Lucas 4, no lo cambie, déjelo ahí para que nosotros vayamos viendo qué cosas dice. Entonces, en el versículo 18 de Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en el 61:1, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Vamos bien, ¿cierto? Jehová, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dice Jesús? Aprendemos la absoluta necesidad de la persona y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es absoluto que el Espíritu Santo habite en nuestras vidas. No es opcional. Es algo que debe ser sí o sí, que viva y que trabaje en nuestras vidas. Porque Jesucristo dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice el mismo versículo 18, por cuanto me ha ungido, aparece en Lucas, si usted lo puede ir contrastando. Y acá en Isaías, ¿qué dice? Porque me ungió Jehová.
Jesús es el ungido absoluto. A usted lo pueden ungir de 10.000 maneras, pero vemos que a través de su unción nosotros somos beneficiados. ¿Y a quiénes nos ungían en el Antiguo Testamento? Y ahí viene el primer oficio. Ungían a los reyes. Importantísimo. La unción del Espíritu Santo le pertenece a Cristo. Y esta unción que actualmente disfrutamos es por medio de la autoridad de Jesús. Porque si no fuera por Jesús, no tendríamos esa unción. Recuerde que cuando Saúl fue ungido, él empezó a profetizar, pero después de eso ya no. Mientras que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo queda en nosotros. Y podemos discernir y podemos aprender en nuestra casa, en nuestro hogar, y Él nos puede hablar en el camino, el regreso a nuestros hogares, cuando vamos al trabajo. Por obra de nuestro Señor Jesús podemos vivir esto. ¿Qué dice también en Lucas? Para predicar las nuevas buenas a los pobres. ¿Qué dice en Isaías? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Jesucristo nos está dando más detalles de los que nosotros podemos entender. Los pobres, ¿usted se acuerda de las bienaventuranzas? ¿Qué pobres? Los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? El pobre tiene necesidad. Tiene necesidad de alimento. Él no quiere un auto, no quiere un reloj. El pobre quiere comer, quiere alimentarse. La primera necesidad. Y cuando el Señor nos dice, ustedes deben ser pobres de espíritu, la necesidad primera de acercarse al Señor, de desearlo, de necesitarlo, eso significa ser pobre de espíritu. Y dice el Señor, bienaventurados, dichosos, los que son pobres de espíritu, los que me necesitan, como si no hubiera un mañana. El pobre cuando come se come todo, no deja para después, porque no sabe si va a comer al otro día. Pero nosotros, no, después con el Señor, después tendré tiempo. Eso no lo hace un pobre de espíritu. El pobre de espíritu tiene necesidad a cada momento de Dios. Los que son débiles, los arrepentidos, los que no confían en nadie más que en Dios. Ellos, los pobres de espíritu, es esta buena noticia. Para ellos, dice, me ha enviado a predicar buenas noticias a los que necesitan de mí. Eso es lo que dice el Padre. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué dice? A vendar a los quebrantados de corazón. Y dice Jesús, para darnos mucho más detalle, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a curar las heridas profundas que produce el pecado. Porque recuerde que el pecado no es inofensivo. Porque muchas veces nosotros tratamos, sí da lo mismo, ¿cierto? Pero ese pecado trae consecuencias, y consecuencias espirituales que no son sencillas de sanar. ¿Por qué digo que no son sencillas? Porque usted puede ir al psicólogo, puede ir al médico, pero lo único que lo puede sanar es Jesús. Entonces, el único que puede sanar ese quebranto es nuestro Señor. Las aflicciones, las vivencias pasadas y las presentes. Porque todos hemos vivido cosas que son desagradables. Todos hemos pasado por cosas que quisiéramos olvidar. Pero como dicen, el tiempo
cura las heridas, no es así. El Señor es el que cura, el que sana tus heridas, tus aflicciones. Dice, para predicar libertad a los cautivos. Dice, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y Jesús a qué vino? A predicar libertad a los cautivos. Nótese que en una parte dice, a publicar libertad a los cautivos. No dice, voy a liberar a los cautivos. No, voy a publicar. Voy a decirles que ellos son libres. Que ser esclavo no significa que son esclavos, porque la verdadera libertad está en Jesús. No porque usted esté en el trabajo preso, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos presos en el trabajo. No dejo de trabajar porque tengo tantas deudas. Eso es una cárcel. Usted no puede decidir irse. ¿Y Jesús qué le dice? Yo publico en tu vida, decreto en tu vida que tú eres libre. No por dónde estás, sino que porque Él te da libertad. La libertad que da Jesucristo es la cruz. Con la cruz nosotros podemos tener libertad. Y usted me dice, ¿con una cruz que yo llevo acá en mi pecho, colgando? No. Es lo que hizo Cristo en la cruz, que fue padecer por todos nuestros pecados, ser molido, ser sentenciado a muerte. Su aflicción era tan grande que caían gotas de sangre. Y a veces tomamos tan livianamente la cruz. No, la cruz tiene un significado, el significado más poderoso. Porque a través de ese acto maravilloso nosotros somos libres y tenemos salvación. Y veamos, dice en Isaías versículo 2 de 61, veamos, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Y qué dice Lucas? Si usted lo leyó, ¿habrá alguna diferencia este versículo con el otro? En Lucas, si lo vemos, anteriormente dice, a los presos apertura de ojos. Y en Isaías 1, ¿qué dice? 61:1. A los presos apertura de la cárcel. Y Jesucristo habla de dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque Jesucristo está hablando en una sinagoga donde probablemente están eruditos, personas que dicen entender la palabra. Y Él dice, y a los presos apertura de ojos. Y la interpretación de la misma, a los ciegos vista, para que nosotros podamos ser iluminados cuando leamos las Escrituras, para que nosotros podamos entender. Porque muchas veces nosotros leemos y decimos, pero es que no entiendo, y es verdad. Cuando usted no está con el Espíritu Santo o no deja que Él le revele, no vamos a entender porque va a ser un simple libro, como historia. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela, el Señor dice, estoy haciendo esto en ti. Estoy abriendo tus ojos. Liberarnos de esa presión interna que nos deja conocer a Jesús. Como Job, de oídas te había oído, ¿cierto? Mas ahora mis ojos te ven. ¿A usted le ha pasado eso cuando lee la Escritura? Si no le ha pasado, busque más de Dios, para que vea de verdad cómo es Dios, para que lo conozca. Porque nos sirve conocerlo de oídas.
El Señor quiere una relación contigo, cara a cara, que tú lo veas, que tú digas, Señor, yo puedo decir que yo te conozco. Eso es lo que quiere el Señor, que tú lo puedas ver cara a cara. Y segundo, para poner en libertad a los quebrantados. Cristo posee libertad para perdonar pecados. Y por tanto, el único que puede liberar a los oprimidos por el diablo, ¿quién es? Jesús. Y muchas veces como cristianos decimos, sí, si nosotros liberamos demonios. No, el que lo hace es Jesús. Y lo hace por medio de nosotros. Entonces, muchas veces hacemos que lo hermoso que es Jesucristo gire en torno a nosotros. Y en verdad, nosotros no valemos mucho, sino que por Él. Él hace que nosotros valgamos más de lo que somos. Entonces, vemos en este cuadro tres cosas fundamentales de los oficios de Jesús. Primero, profeta. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñar, ¿cierto? Él nos decía, vengo a enseñar. Sacerdote, vine a sanar. ¿Por qué el sacerdote tiene que ver con sanación? Porque cuando un leproso se sanaba o estaba limpio, ¿quién le daba la orden de que él estaba sano? Muy bien, el sacerdote. Y vino a libertad. ¿Quién puede libertar a un pueblo de otro, sino un rey con su ejército? Por eso Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Podríamos decir que Él no vino a ser carpintero. Eso es algo humano. Pero lo hizo con toda la dedicación, perfectamente. Pero Él vino a hacer el oficio que Dios le mandó. Sacerdote, profeta, rey. ¿Hay alguna otra diferencia en el versículo 2 de Isaías? En la primera parte dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y en Lucas, si volvemos a Lucas, ¿qué aparece? Usted que lo tiene ahí. ¿Hasta dónde llega a leer Jesús? Solamente a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué hace? Y cierra el libro. A eso vino Él. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A eso vino Él. No la venganza de Dios. Jesús dijo, yo vengo a esto. Porque el Señor tiene buena voluntad con ustedes. Se cree que ese día, el versículo 19 de Lucas 4, el día que entregó este mensaje fue el día 50 del año del jubileo. ¿Usted sabe lo que significan los 50 años del jubileo? Cuando una persona no tenía dinero, se lo voy a explicar rapidito, tenía que empeñar tal vez sus tierras para que un día, cuando él juntara dinero, poder devolverlas. Pero a veces no las podía rescatar. Y cuando no podía rescatar las que tenía que hacer él, ser siervo de aquella persona. Y cuando él tuviera dinero, poder salvarse él y luego su tierra. Y si no, tenía que esperar a algún familiar que lo viniera a rescatar. ¿Usted cree que uno puede salir de ese hoyo? ¿Y qué hizo el Señor? Dio un mandato. A los 50 años, todo esclavo ahora es libre. Mire, el Señor le dice ahora, tú eres libre. Cuando Jesús llegó, dijo, ahora ustedes son libres del pecado, de la opresión, de la iniquidad. No es casualidad que Él diga, es el año agradable del Señor.
todo concuerda, todo es perfecto, todo se alinea a los propósitos de Dios. Vemos cómo, cuando indagamos, vemos cómo Jesús cada vez es más perfecto. Y cada vez que lo conozco más me enamoro de Él. Pero si no busco, pero si no leo, si no vengo a la iglesia, ¿dónde está mi corazón? Lejísimos de Dios. Versículo 20 de Lucas. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Cada vez que Jesucristo hable a tu vida, míralo fijamente. Y esto quiere decir algo tan sencillo. Cuando alguien hable a través de Jesús, tú humildemente recoge esas enseñanzas. Pon atención. Porque ponemos atención a las series de televisión, a las comedias, al chisme. Pero a lo realmente importante, estamos cansados, nos dormimos, y es algo natural. Pero si Jesús estuviera acá predicando, estaríamos atónitos. Pero como no lo vemos, nuestra carne se relaja, ¿cierto? Versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el Mesías, yo soy el año de jubileo, yo soy el rey, yo soy el sacerdote, yo soy el profeta. Todo lo que leí, yo soy. Imagínense, una declaración importantísima del Rey de Reyes a aquellas personas. Yo soy el Mesías, el cumplimiento de las Escrituras. Eso dijo Jesús. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cuándo fue la última vez que usted se maravilló cuando leyó la palabra? Piense. ¿O cuándo fue la última vez que leyó la palabra? ¿O cuándo fue la última vez que le puso atención a la palabra? Y ahí vemos la importancia de conocer a Jesús. Y que el único que nos saca de este eterno retardo que nos deja este afán del mundo es Jesús. Es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos y nuestra mente para poder entender que lo único importante en esta vida es conocer a Jesús y hacer su voluntad. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Bendito Rey,